Hola queridos alumnos, en este video vamos a continuar con el apunte de los géneros periodísticos. Ya hemos visto la distinción entre los géneros, los tres grandes géneros, los informativos que están relacionados con la idea de objetividad, los de opinión relacionados con informar de forma, dar una opinión subjetiva sobre esa realidad, y los géneros híbridos que consisten, como lo dice su nombre, en una mezcla. Ahora vamos a ver uno de los medios de comunicación más importantes en relación a los géneros periodísticos, que es el periódico. El periódico lo podemos definir como un medio de comunicación impreso digital que presenta en orden de relevancia y en distintas secciones sucesos relevantes ocurridos o por ocurrir con cierta inmediatez. Entonces vamos a analizar algunas de estas características. Impreso digital, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? Que podemos encontrar ya la versión digital de cualquier periódico, pero originalmente es un medio impreso. Y de hecho se da con la revolución industrial y con la capacidad para imprimir de forma industrial muchísimos ejemplares de lo mismo, muchas copias de lo mismo, y poderlas distribuir a la población. Ahora, esto es importante, el orden de relevancia, porque el periódico es un texto sumamente jerárquico. Es decir, al principio, en sus primeras páginas, en la primera plana, va a poner las noticias más relevantes y adentro las noticias quizás menos relevantes o por lo menos más locales, que conciernen a un menor número de personas. Claro que en elegir este orden entra un poco este factor de la subjetividad que habíamos hablado. Porque, ¿qué es relevante? ¿Qué dicta que es más relevante? ¿Qué noticia importa más que otras? Además del interés que pueda generar en más personas o menos personas. Pero bueno, sobre este tema hablaremos después con mayor detalle. Ahora, secciones, esto es importante, los periódicos se dividen en distintas partes con subtemas. Ahorita hablaremos más de las secciones, pero de nuevo esto tiene que ver con la jerarquía. ¿Qué secciones se presentan primero y cuáles después? Quizás las últimas secciones o las más pequeñas van a ser las relacionadas con el entretenimiento o los deportes, mientras que las secciones relacionadas con las noticias van a ser más grandes, pero de nuevo esto depende del tipo de periódico y del público al que está dirigido. Ahora, el factor de la relevancia es importantísimo en general para todos los tipos de géneros periodísticos, pero en el periódico, al ser un medio de publicación que se imprime de manera diaria, también esta relevancia está relacionada con el factor de la inmediatez. Es decir, en un periódico no se van a presentar usualmente comentarios sobre sucesos históricos pasados, aunque sean relevantes, sino que van a ser las noticias del día, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, lo que pasará próximamente. Ahora podemos analizar esas características en el nombre que recibe el periódico en distintos idiomas que ustedes conocen. Periódico en español tiene que ver con esta periodicidad de la que ya habíamos hablado, pero también se le conoce como el diario, justo por esta idea de inmediatez. Son las noticias del diario y se publica periódicamente, es decir, en un periodo de tiempo determinado, y este periodo para el periódico es cada día. Ahora, en inglés, newspaper, news, ¿no? Y papel, news de nuevo. Entonces, esto está haciendo referencia a la relevancia y lo fresco del periódico, digamos, que son lo más nuevo de los acontecimientos internacionales o nacionales. Después, en español, Zeitung, bueno, Zeit, de nuevo es parecido a periódico, tiene esta característica del tiempo, la temporalidad, entonces está sumamente relacionado con la relevancia de la actualidad, de los tiempos actuales. Y en francés, journal, que jour quiere decir día, entonces de nuevo se relaciona con diario. Son las noticias nuevas, las novedades del día. Ok, si quieren pausenlo y copien la definición. Bien, ahora vamos a pasar con, algunas, sobre los periódicos en general, que consisten en cómo se forman. ¿Cómo es que un periódico es capaz? Imagínense esta titánica labor, enorme labor de todos los días generar una publicación que esté revisada, es decir, leída, sin faltas de ortografía, sin faltas de redacción, y que además represente
de manera clara lo más relevante del día anterior o de ese mismo día, lo que pasará próximamente. Entonces, para que un periódico pueda mantenerse al día no solamente en lo que pasa en su entorno inmediato, por ejemplo, la Ciudad de México, sino en lo que pasa en todo el mundo, la información que emplean proviene muchas veces de distintas agencias noticiosas. Es decir, de las agencias noticiosas son estas enormes agencias compuestas por muchísimas personas que recopilan la información y la envían a distintos periódicos. Entonces, aquí les puse ejemplos de unas muy famosas. En los periódicos de México vamos a encontrar muchas veces que la información proviene de la agencia Reuters, pero otras es Sputnik, Al Jazeera de Medio Oriente y Associated Press. Son las agencias noticiosas, algunas de las agencias noticiosas más famosas del mundo. Si quieren, páusenlo y cópienlo. Ok, ahora vamos a hablar sobre las profesiones, porque justo para que podamos tener esta publicación diaria compuesta por varias páginas, por muchísimas palabras, distintas noticias, requiere una labor titánica de investigación, pero también de corrección de estilo, de diseño editorial, etc. Entonces, obviamente, detrás del proceso de generar un periódico hay industrias enteras e infinidad de trabajadores que día a día realizan el contenido que nosotros podemos encontrar en un periódico. Estas son solo algunas de las profesiones asociadas con el periodismo. El reportero es quien investiga y redacta, normalmente quien redacta una nota, aunque puede ser que detrás de una nota haya varios reporteros trabajando en colaboración, no tiene que ser solo una persona. Corresponsal es básicamente un reportero o periodista que ha sido asignado a una zona geográfica del extranjero para informar a su país. Podemos hablar a lo largo de la historia de corresponsales de guerra, por ejemplo, que hay una guerra, supongamos la guerra de Irak, y entonces distintas agencias noticiosas mandan a un corresponsal, a un periodista que se queda ahí ese periodo de tiempo y que va a poder informar acerca de los acontecimientos relevantes de ese suceso en específico o en esa zona geográfica o país. También tenemos a los cronistas que, a diferencia de los reporteros, están más bien dedicados no a las noticias, sino al género de la crónica. En un periódico los podemos encontrar usualmente en la sección de deportes, pero puede ser en otro tipo de secciones también o de suplementos. Más adelante hablaremos del género de la crónica. Por supuesto, también hay fotógrafos. Muchos fotógrafos trabajan para agencias noticiosas y muchas de las fotografías que encontramos en los periódicos, el periódico las adquiere de esas agencias noticiosas para poderlas incluir en las noticias, aunque también puede ser que un mismo reportero del periódico haya podido tomar esa fotografía. Pero esto es específicamente si son noticias del extranjero, ¿no? Por ejemplo, la explosión en Beirut, pues no mandan ese día que un periódico mexicano no va a mandar a un mexicano a viajar a Beirut para poder tomar la foto, sino que van a adquirir las imágenes de distintos medios o agencias noticiosas. Después tenemos a los columnistas, que más que reporteros son autores, ¿no? O pensadores, figuras relevantes, que se respete su opinión, que se les da un espacio en el periódico. Por eso se llaman columnistas, tienen su columna, que por ejemplo cada semana publican siempre en el mismo periódico, en la misma sección, una columna en la que aparece su opinión respecto a alguno de los temas relevantes del momento. Y por supuesto tenemos a todo un equipo editorial detrás, todas las personas que se encargan no solamente de escribir las notas, sino de revisarlas, de decidir qué se queda, qué no, etcétera, en qué orden va a aparecer, y el editor en jefe, que sería la persona asignada a liderar todo este trabajo del equipo editorial. Ok, entonces tomen nota. Esta imagen, si quieren, se las voy a incluir, si la quieren imprimir e incluirla en sus apuntes, pero esta no es necesario. Solo para que se hicieran una idea de cómo se pueden ver las oficinas de un periódico. Son escritorios y escritorios de computadoras y muchísimas personas trabajando diariamente.
Bueno, ahora vamos a pasar a revisar la estructura de un periódico. ¿Qué partes lo conforman? Entonces, estas imágenes sí es importante, si pueden, que las impriman para poderlas pegar en su cuaderno. Yo se las voy a poner adjuntas en la publicación de la clase del día de hoy para que puedan imprimirlas. Entonces, si quieren, pausen el video, imprímanlo. Ok. Entonces, aquí les puse yo ejemplos de distintas primeras planas. Es importante que impriman estas dos, esta no tanto. Entonces vamos a ver a partir de estos ejemplos algunas de las partes que conforman a un periódico. Ahora, esta estructura es un modelo de características que podemos observar en general. No quiere decir que todos los periódicos van a tener todas estas partes, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, el nombre del periódico siempre lo va a tener. En este caso, El País. Sí, y va a aparecer normalmente en grande y de una forma característica, un logotipo, ¿no? Después podemos tener un lema. Esto no lo tienen todos los periódicos, pero muchos sí. El del País en específico es el periódico global. Y entonces este lema tiene relación con la identidad de ese periódico. El País, ¿por qué se llama global? Porque pues es conocido justamente por abarcar noticias no solamente de España o de México, sino internacionales. Bueno, después normalmente vamos a tener lo que se conoce como un cintillo de capucha. Así se llama cintillo porque es como una cinta, una línea, capucha porque está arriba del periódico. Y básicamente es una banda en la parte superior que contiene información como fecha y precio. En este caso es la fecha y el precio, sábado 24 de octubre de 2020, ¿no? El número de la edición y el precio, por ejemplo. Pero también podemos encontrar cintillos de capucha, por ejemplo el de aquí, que más que la información, que está bien aquí junto al nombre, contiene como una especie de índice de las notas más relevantes que podemos encontrar dentro del periódico y no solo en la primera plana. Pero básicamente es una banda en la parte superior, sin importar el tipo de información que contenga. Bueno, a esta primera hoja se le conoce como la primera plana, la primera página de un periódico. Cuando lo venden y vienen doblado, la primera plana es lo que va a ser visible para nosotros y donde va a venir el nombre grande del periódico. Y básicamente es la página principal y ahí se incluyen las noticias más relevantes. Ahora, es importante aclarar que si nosotros comparamos las noticias de los periódicos de un mismo país, por ejemplo de México, el Excelsior, el Reforma, el Universal, comparamos las primeras planas de un mismo día, vamos a encontrar que las noticias sí son muy parecidas justo por este tema de la objetividad. Normalmente resulta muy claro qué es lo más relevante en ese momento, la noticia más relevante. Pero también va a haber variaciones y esto se relaciona mucho con la idea de que los periódicos en la primera plana buscan atraer al tipo de lector al que está siendo dirigido es su contenido periodístico. Entonces, normalmente El País, que es un periódico más serio, digamos, vamos a encontrar ya una noticia con bastante texto, con columnas. Sí va a haber imágenes y colores que lo hagan más claro y llamativo, la distinción, pero la letra es en general pequeña y está más dedicado a la información que podemos obtener de leer. Ahora analicemos otro ejemplo. Este es un periódico dedicado a los deportes, ¿no? Entonces podemos observar las diferencias. Aquí la primera plana parece más bien la portada de una revista, con muchos más colores, una imagen grande, un título enorme y casi no hay texto. O el texto y las imágenes compiten entre sí y se destacan, por ejemplo, las palabras más importantes, como que te están indicando no es necesario leer tanto, ¿no? Quizás es un periódico con menos, que es necesario leer menos para enterarte de cuáles son las noticias, ¿no? Con solamente verlo así rápidamente ya nos queda claro qué fue lo que pasó. O, por ejemplo, también tenemos otro caso interesante, que aquí no incluyo fotos porque puede ser muy gráfico, pero de los periódicos amarillistas, que muchas veces tienen en las portadas estos hasta chistes de mal gusto sobre algún muerto en la calle, por ejemplo, y una imagen enorme, ¿no? Con una imagen violenta enorme y así colores igual muy llamativos, amarillo, rojo, verde chillón, y casi no hay nada de texto.
también se les conoce a estos periódicos amarillistas como periódicos gráficos, porque se centran más en como llamar la atención a partir de acontecimientos morbosos o violentos, y no importa tanto la información que presentan, sino solamente llamar la atención para vender más periódicos. Bueno, por supuesto tenemos otra parte importantísima del periódico, que es la noticia. Los periódicos están compuestos sobre todo por noticias, aunque también incluyen, como ya habíamos dicho, crónicas o columnas de opinión. Aquí esta es la noticia principal, ¿no? La podemos distinguir por las letras más grandes del del título de la noticia. Y en el periódico impreso se sigue utilizando el formato de las columnas. Pero en el formato de los periódicos digitales, precisamente al ser digital, la columna se utiliza para economizar espacio, ¿no? Para podernos dar la mayor cantidad de noticias con la menor cantidad de papel posible. Pero en el medio digital eso ya no es necesario, entonces hay una migración del formato de columna al formato de párrafo normal. Ok, copien estas primeras partes. Si no pueden imprimirlo, pueden también hacer un dibujo. Pero que sí se vean estas partes e incluyan la información, la fecha y todo, para que sea lo más realista posible. No tienen tampoco que escribir todo el contenido de la noticia, con que se vea que está dividido en secciones, etc. Ok, también, hablando de las secciones, es otra característica de los periódicos. Eso lo van a ver cuando ustedes tengan su ejemplo de periódico en la mano, cómo se divide en distintas secciones. Pero aquí, por ejemplo, del periódico La Crónica, tenemos en el cintillo de capucha, nos ponen distintas noticias relevantes o notas interesantes que podemos encontrar a lo largo del periódico. Y aquí, por ejemplo, nos indican que esta noticia sobre la votación en Estados Unidos la vamos a encontrar en la sección de Mundo, que es referente a las noticias internacionales. Entonces, aquí les puse algunos de los ejemplos de las secciones que normalmente vienen en un periódico. La información nacional del país, también puede haber de ciudad, por ejemplo, el Reforma tiene una sección dedicada solamente a la Ciudad de México. Internacionales, cultura, deportes, economía o finanzas y opinión. Esto puede variar dependiendo del periódico. Por otro lado, usualmente algunos periódicos incluyen un día de la semana o en distintos días de la semana suplementos, que son básicamente una especie de revista con papel, aunque sigue siendo muchas veces con papel periódico, que se incluye dentro del periódico y es una especie de complemento. Por ejemplo, los domingos en México muchos periódicos incluyen un suplemento cultural, donde van a venir, por ejemplo, reseñas de películas, algún reportaje sobre una obra de teatro o dedicada a algún autor, al bicentenario, al nacimiento, etcétera, de algún autor o autora, etcétera. Bueno, y otra parte que podemos identificar de una primera plana es el cintillo de zapatilla, que es como el cintillo de capucha, solo que es zapatilla porque está abajo, y entonces es una banda en la parte inferior, y esta normalmente incluye un índice de dónde encontrar diferentes secciones o noticias. Por ejemplo, la Crónica lo utiliza para que sepamos en qué página podemos encontrar la opinión de distintos autores, ¿sí? Leopoldo Mendívil, por ejemplo, vamos a encontrar que este autor escribe, este reportero, o no sé si es un escritor de columna, en la página 4. Entonces se utiliza como un pequeño índice. Por ejemplo, aquí no lo tenemos, ¿no? Podemos ver que distintos periódicos incluyen o no diferentes partes. Sobre todo el cintillo de capucha y el de zapatilla pueden variar. Siempre vamos a tener nombre del periódico y las noticias. Bueno, ya les había mostrado ¿no? Para que vieran cómo las primeras planas pueden variar mucho dependiendo del tipo de periódico. Pauso esto para que lo puedan copiar. Ok, bueno, eso sería todo por este video. Les pido que tengan el apunte completo en sus cuadernos, que impriman si pueden y si no, que hagan el dibujo para poder tener las partes completas del periódico. Adiós.